casa. Muy buenos días, estudiantes de sexto grado. El día de hoy, jueves 3 de diciembre del año 2020, continuamos desarrollando el proyecto El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Para el área de personal social, vamos a considerar el título Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Recursos: material tecnológico, portafolio de evidencias, útiles escolares y láminas electrónicas, que nos servirán de ayuda para el trabajo del día de hoy. El día 1 comprendiste y explicaste qué es el Bicentenario y por qué es importante para las peruanas y los peruanos. El día 2 leíste los textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia y el día 3 resolviste problemas estimando la duración del tiempo en la actividad de hoy. Comprenderás y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadano o ciudadana. El día de hoy la meta es explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, analizar información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables. Segundo, explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Iniciemos. En las actividades anteriores aprendimos que el período de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad se denomina época republicana. Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. Para entender mejor qué es una república democrática, te invitamos a leer las definiciones de república y democracia, que se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. República: organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Democracia: forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. En una república democrática, las ciudadanas y ciudadanos eligen a los presidentes de la república para que los representen y tomen decisiones adecuadas en bien de todos. A continuación, responde las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? ¿Cuándo fue la votación? ¿Qué hicieron para votar? Analicemos la siguiente lámina. Para comprender mejor cómo se elige a los presidentes en nuestro país, te invitamos a leer y trabajar la democracia y las elecciones, lámina 24 de colección Ciudadanía Activa, disponible en el enlace que se indica en la plataforma, que también lo tenemos aquí. La democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Esto significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones.
En ella elegimos personas que nos representan y nos gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente: electores son los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones. Candidatos son las personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores. Mesa de votación es el lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad DNI para emitir su voto. Tiene miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos. Padrón electoral es la lista que indica quiénes pueden votar. Cédula de votación es el documento en el que los electores marcan preferencias, puede ser físico o electrónico. Actividad. Imagina que debes participar en las elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ella se representan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir un candidato. Candidatos a la presidencia. Acá tenemos a un varón y a una dama. Género, capacidad para cumplir las propuestas, plan de gobierno, experiencia, los regalos que entrega en la campaña, modo de hablar, confianza que inspira, edad. Escoge los 3 criterios que te parezcan más importantes y ordénalos según tu relevancia en la siguiente lista. Luego conversa con un miembro de tu familia y pídele que haga su propia lista. Aquí la lista que tú has elegido y aquí para un familiar. Haz este ejercicio en tu cuaderno. Ahora señalen un criterio que no se deba considerar al momento de elegir. Cualquiera de estos criterios puedes eliminar. El que está eliminado lo eliges aquí. Y el que elimine tu familiar lo coloca aquí. Ahora reflexionen juntos sobre los listados que han elaborado. ¿Por qué creen que estos criterios nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas? ¿Cuál de ellos consideran que es el más importante? ¿Por qué? Luego de leer, responde. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Como ciudadano, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? ¿Qué criterio no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? A tu edad, ¿te consideras ciudadana o ciudadano? ¿Por qué? Lámina 12. Vamos a analizar esta lámina. Derechos y deberes de los ciudadanos. Todos los ciudadanos del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes.
y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derechos. Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. Tenemos deberes. Significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Actividad. Observa las ilustraciones y completa el espacio indicado si se trata de un derecho o un deber. Aquí, el uso del paso peatonal, el respeto a las reglas de tránsito, ¿será un derecho o un deber? Recibir una educación de calidad, ¿será un derecho o un deber? Tenemos el derecho o deber a ser elegidos como autoridades y representantes. Tienes que colocar aquí si es un derecho o un deber. Haz ese ejercicio en tu cuaderno. Distintos pero iguales ante la ley. Cada persona tiene características propias, pero tienen los mismos derechos que los demás y merecen que estos se respeten sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, capacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos. El Estado, gobernantes, leyes, instituciones, debe garantizar nuestros derechos. Actividad. Relaciona las palabras del centro con los personajes. Las palabras de los recuadros grises son algunas de las características que hacen particulares a estas personas y las distinguen de otras. Por ejemplo, origen, religión, sexo, nacionalidad, idioma y condición. Ahora, piensa qué característica las distinguen a los miembros de tu familia. Y recuerda que vivir juntos siendo diferentes en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos más costumbres, ideas y experiencias de las cuales aprender. Si no puedes hacerlo solo, si no puedes hacerlo sola, pide ayuda a un familiar. Luego de leer la lámina, responde: a tu edad, ¿cuáles son tus derechos y deberes? Contesta lo más importante o lo que se te vengan a la mente. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de los 18 años? Con base en lo que has leído, ¿consideras que eres un ciudadano o una ciudadana? ¿Por qué? Todos somos ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes, pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años. Por ejemplo, elegir a nuestras autoridades. Muy bien, ya estás preparado para explicar de forma escrita qué significa ser ciudadano en una república democrática. Reflexionemos sobre cómo te fue en esta actividad con los siguientes criterios. ¿Analizaste información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables? ¿Explicaste qué significa ser ciudadano en una república democrática? ¿Cumpliste con los criterios? ¿Cuál podrías mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Si es necesario, mejora la explicación. Te será de utilidad para elaborar el panel sobre el Bicentenario la próxima semana. Con tu familia, reúnete con tus familiares y dialoguen sobre qué significa ser ciudadano en una república democrática. Pídeles que comenten si consideran que en estos 199 años de vida republicana
todos han podido vivir de acuerdo a sus derechos y responsabilidades. Y expliquen por qué. Recuerda nuestra meta de hoy, explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. ¿Lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Muchas gracias por su atención, estudiantes. Recuerda cumplir siempre las normas de seguridad, de bioseguridad, normas de urbanidad. Envía tus evidencias. Que Dios te cuide. Aprendo en casa.